Bien, buenas noches, ya estamos grabando. Bienvenidos a su clase de operaciones unitarias 2, correspondiente a hoy miércoles 24 de mayo de 2023. Y son las 6:45 de la tarde. La clase está prevista para terminar aproximadamente a las 8. ¿O no? Bien. Perdón. Ustedes saben que yo utilizo mi teléfono como cámara web y resulta que justo en este preciso momento, bien, rechazado, no quiero atender a nadie. Ok, ni modo, ni modo. Ok, bien, sin mucho preámbulo, vamos a ver el material de apoyo que tengo preparado para la clase de hoy. A ver, ¿dónde está? Material de apoyo. Buenas tardes, Emma, salud. Buenas tardes, profe. Ok, entonces voy con el material de apoyo. Ustedes saben que en la parte de destilación ya nosotros habíamos hablado mucho de esto cuando nos preguntábamos el por qué. Creo que fue Genesis la que me preguntó una vez. ¿Cuál era la diferencia del por qué se utilizaba un condensador parcial a uno total? Bien, método de McCarthy, condensador total versus condensador parcial. Ok, empecemos viendo los dibujos. Entonces vemos el dibujo de la izquierda, es un condensador en donde entra vapor B1 y sale una corriente que se divide luego en dos. Esa corriente se sobreentiende que es de líquido. Entonces B es igual a un líquido y L sub 0 también es un líquido, ¿ok? Porque L sub 0, el reflujo, es muy importante a la hora de operar las columnas. L sub 0 es el líquido o la corriente que proporciona líquido a toda la zona de enriquecimiento. ¿Ok? Entonces, D es el destilado. Fíjense que también cabe la salvedad de especificar que X sub 0 es igual a X sub D, por supuesto que es igual, son las mismas corrientes, técnicamente la composición es la misma, ¿ok? Viene de la misma fuente, del mismo condensador y simplemente esa corriente se divide en dos. Eso es lo que nosotros conocemos como un condensador total, ¿ok? Todo el vapor que entró salió como líquido. A su lado, al lado del dibujo, hay otro tipo de condensador. Tal vez no lo han visto hasta ahora. Bueno, eso técnicamente es un condensador parcial. El dibujo lo indica que son diferentes. ¿Okay? O sea que yo viendo solamente un dibujo, solamente viendo el dibujo, puedo decir que el condensador es total o parcial. Yo no tengo que especificar. De hecho, en los problemas que vienen luego de esto, aparece el dibujo y yo nunca digo si es el condensador total o es el condensador parcial. Entonces, simplemente ustedes viendo el dibujo ya saben. Bien, entonces, del lado derecho aparece la configuración del condensador parcial. ¿En qué consiste eso? Bueno, resulta que B1 entra al condensador, pero no sale todo líquido, sale dos fases, una líquida y una de vapor. ¿Por qué? Porque sencillamente el condensador o es muy pequeño para condensar todo el líquido, o simplemente yo lo especifico así para no retirar todo el calor, porque me interesa tener un destilado en forma de vapor. Y entonces fíjense, lo que sale del condensador de, del dibujo del lado derecho es una corriente de dos fases, líquido y vapor. Esa corriente entra a un tanquecito, ese que está en azul es un tanquecito, se le llama, tiene su nombre, se llama colector de condensado. Bien, el colector de condensado simplemente es un tanque para lograr el equilibrio de presión y temperatura
las dos corrientes, líquido y vapor, de tal forma de que el líquido sale por un lado y el vapor sale por el otro lado. Bien, el líquido obviamente lo necesito como reflujo, es decir, que el líquido es el L0 que entra de nuevo a la columna debido a la importancia, y ustedes saben, del reflujo. El destilado no necesariamente tiene que ser líquido, el destilado puede ser vapor, ahí lo dice, D es igual a vapor. ¿Por qué el destilado tiene que ser vapor? Por ejemplo, no todas las columnas de destilación necesitan el destilado en forma líquida. Si yo tengo una columna de destilación que es la primera etapa de purificación, por ejemplo, en una planta que luego de la columna de destilación tiene otros procesos, que es muy típico que eso pase. Primero una destilación y después un reactor. Primero una destilación y después otro tipo, un proceso aguas abajo, es decir, va pasando por diferentes procesos: destilación, reacción, isomerización, craqueo térmico, craqueo catalítico. Estoy hablando de una refinería, ¿ok? O puede pasar que sea una planta de separación de algo. Si yo tengo, es típico que tenga una planta de BTX. ¿Qué es una planta, por ejemplo, de BTX? Una planta que se encarga de separar aromáticos: benceno por la B de benceno, tolueno, T y sileno. Esto se llama una planta de BTX. Esos tres componentes son aromáticos y cada uno de ellos representa un proceso unitario que va primero, segundo, tercero, es decir, que va secuencial, vamos a decir así. Entonces, una corriente que tiene estos tres aromáticos mezclados, tiene los tres, benceno, tolueno, sileno, pasa por una columna de destilación y por el tope salen los volátiles y por el fondo los menos volátiles, ¿ok? O sea que lo primero que se separa son, por ejemplo, el sileno, y por el tope de la primera columna se separan benceno y tolueno. Luego de esa columna, esas dos corrientes que tienen benceno y tolueno pasan a otra fase en donde se separan el benceno del tolueno. Entonces, la otra columna de destilación, la columna de destilación número 2, no necesita que la alimentación sea líquida. Puede ser que por ahorrarme yo costos, por ejemplo, el suministro de energía en la columna 2 o suministro de agua de enfriamiento en la columna 1, que puede tener monetariamente, puede ser significativo. Entonces uno puede decidir desde el momento del diseño de la planta colocar un condensador parcial y no uno total. Bien, existe un condensador parcial, básicamente eso. Ok, entonces hay una pequeña pero sutil diferencia entre un condensador parcial y un condensador total, que ya que el destilado es vapor, ahí lo dice, destilado a vapor, resulta que la composición del destilado Y sub D no es igual a la composición del reflujo L sub 0. Mucho cuidado, por favor, mucho cuidado. La composición del destilado D en un condensador parcial no es igual a la composición del reflujo L sub 0. Eso sí, no es igual, pero están en equilibrio, ¿ok? Están en equilibrio a la misma presión y a la misma temperatura. Por lo tanto, destilado D con reflujo L sub 0 tienen composiciones de vapor y líquido, no son iguales, pero están en equilibrio. Eso básicamente. Ok, entonces vamos a ver un momento los balances con esto. Resulta que el balance global es el mismo para las dos. El balance global en el hervidor es, ahí lo dice, B1 es igual a L sub 0 más D. No hay mucho que decir ahí, ¿verdad? Es un balance global bastante sencillo y explícito, casi que directo. Y hay una pequeña diferencia en los balances por componente. En la columna por condensador total, fíjense que tiene X sub D, mientras que la columna con condensador parcial, fíjense que tiene Y sub D en lugar de X sub D. Esa es la única diferencia, es simplemente una cuestión de notación.
no es ni siquiera ecuaciones diferentes, las ecuaciones son exactamente las mismas. Recuerden que lo que estamos haciendo es un balance por componente. ¿Okay? Si son las mismas ecuaciones, pero como D es líquido en aquel caso y D es líquido, perdón, vapor en el caso de la derecha, resulta que las notaciones de la izquierda son X y las notaciones de la derecha son D más nada. Eso lo que quiere decir es que, por ejemplo, la ecuación 7, que es la de la zona de operación de enriquecimiento, en el caso cuando yo tengo condensador total, va a ser la de la izquierda. Fíjense que la pendiente sigue siendo la misma y el intersecto básicamente es el mismo, solamente que dice 1 sobre R más 1 por X sub D. Entonces X sub D se refiere a la composición del destilado, mientras que cuando tengo condensador parcial, que es del lado derecho, tengo que la pendiente sigue siendo R sobre R más 1 y el intersecto va a ser 1 sobre R más 1 por Y sub D, que es la composición del destilado, pero técnicamente hablando son exactamente las mismas ecuaciones y quiero que se quede completamente claro. Ahora viene la verdadera diferencia. La verdadera diferencia no está en la matemática. La verdadera diferencia está cuando yo voy a hacer la interpretación en la gráfica, y es la siguiente diapositiva de esto. Bien, como vemos, esto es la misma zona de operación de enriquecimiento que ya nosotros habíamos visto diapositivas atrás cuando estábamos viendo la parte de condensador, solo que en aquella ocasión solo decíamos condensadores sin decir si era parcial o total. Bueno, resulta que estudiamos primero los condensadores totales, porque los condensadores totales desaparecen completamente a la hora de hacer el método de McCarthy. Sin embargo, los condensadores parciales no desaparecen al hacer el McCarthy. Ok, veamos qué es lo que pasa allí. Para trazar el número de etapas por el método de McCarthy, lo primero que tengo que ver es dónde se intersecta la recta de operación de enriquecimiento ρe sobre la línea y igual a x. Y en teoría nosotros sabemos que esa recta se intersecta en el punto del destilado. Ok, si nosotros tenemos un condensador total, la composición va a ser X sub D. Pero ahora tenemos un condensador, repito, parcial. Entonces la composición del destilado no es X sub D, es Y sub D. Fíjense en la figura que le estoy presentando, no hay en ninguna parte X sub D. Lo que hay es Y sub D. Y sub D es igual a 0,8. Fíjense que estoy leyendo Y sub D en el eje vertical, no en el eje horizontal. Ok. Cuando ustedes vean un condensador parcial, me vayan a responder, me vayan a hacer el método de McCarthy para ese problema, y el condensador parcial lo vea yo escrito abajo, o sea, X sub D en el eje de las X, ahí Claudini sí me va a decir, profe, qué cruel. Pero es que tengo razón o no tengo razón. ¿Cómo voy a leer la composición, el vapor, en el eje de las X? Entonces, fíjese en la diapositiva que estoy mostrando. ¿Okay? Y sub D es la composición del destilado. La leo en el eje vertical, en el eje de las Y. Y sub D es igual a 0,8. Entonces, X sub D, no, olvídense de X sub D cuando nosotros estamos trabajando con un condensador parcial. ¿Cuál es? Yo dije que la composición de L sub 0 no es igual a la composición del destilado, ¿verdad? Ajá, porque uno es el vapor y otro es el líquido. Ah, pero también dije que están en equilibrio.
si están en equilibrio y yo conozco la composición y sub d igual a 0,8, ¿dónde está la composición de L sub 0? Con 0,8 corto la curva de equilibrio, fíjense en la diapositiva, con 0,8 en el vapor, corto la curva de equilibrio, bajo y encuentro el valor de X sub 0. X sub 0 tiene un valor de 0,77. Es decir, que ese triangulito amarillo que se ve allí, ese triangulito amarillo que se ve allí, es la representación gráfica de un condensador parcial. ¿Ok? Un condensador parcial en el método de McKay-Thiele es un triángulo. Un condensador total en el mismo método es un punto. Con lo que quiero decir que desaparece completamente, porque un punto es nada, no lo veo. Se solapa con otros o con otro montón de datos ahí. Un punto no se puede graficar en 2D. ¿Ok? Un punto sobre una línea es básicamente invisible en un diagrama de McKay-Thiele, pero un condensador parcial no es un punto, es un triángulo. Entonces, como tiene área, sí lo puedo graficar. Cuando se pregunte cuántos platos hay, el condensador parcial no se cuenta, porque no es un plato. El condensador parcial es algo externo, afuera de la columna. Entonces, cuando se pregunte cuántos platos hay, me dieron 8 platos y un condensador parcial. O sea, no se cuenta como plato, pero cuenta como etapa, como triángulo. Yo no puedo decir, ay, me dieron 8 platos y ya, porque en el diagrama tengo 9 triángulos. 8 que corresponden a platos y 1 que corresponde a un condensador parcial. Por cierto, el hervidor también es un triángulo. Entonces, debería decir, si tengo 9 triángulos, uno es un condensador parcial, el otro es un hervidor, el último, y los 7 que están en el medio son platos teóricos, platos de Profe, ajá, Génesis, dime. tengo un condensador total. Sí, ese sí, sí podría decir lo que es como un plato, ¿o no? No, un condensador total Mucho menos, no es un es un plato. punto. Un condensador total en un diagrama de equilibrio por el método de McKay-Thiele es un punto. Como no tiene área, el punto es básicamente invisible. El condensador total en el método de McKay-Thiele está justo en la línea y igual a x, en x sub d, ahí, en ese puntito, más nada. Y por supuesto, como está atravesado por muchas otras líneas que sí son más interesantes, entonces básicamente lo ignoramos. Ok, entendido. ¿Sí? Pero el condensador parcial es un triángulo, según el análisis en el método de McKay, por lo tanto tengo que contarlo. ¿Okay? En el conteo de platos, tantos platos teóricos, un condensador parcial y un hervidor, para que tengan reviso. Bien, sigamos entonces con la siguiente diapositiva. Y quiero que vean, entonces no se vayan a asustar tampoco. La siguiente diapositiva es un poco escabrosa. Quiero que vean los procesos que continúan. ¿Qué les parece esa? Resulta que podemos ponerle los nombres aquí. ¿Ok? ¿Qué les parece la de la izquierda? Empezamos con la de la izquierda. Condensador total y en Condensador la derecha total. parcial. Ajá. Y El otro es parcial. Ajá. ¿Cuántas alimentaciones tiene? El primero 1 y el segundo 2. Ajá, muy bien. El segundo tiene una, pareciera que tuviera una alimentación de más, ¿correcto? El segundo. ¿Y qué pasa con el primero? Hasta Otra salida, ¿no?
El primero tiene dos destilados. ¿Por qué? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Para qué sería útil tener una columna de destilación con dos destilados? Hello. ¿Por qué tendría yo dos destilados en una columna? No se me ocurre, profe. No se te ocurre nada. Bueno, resulta que esto que está allí es típico en una refinería de petróleo. El petróleo, ustedes saben que es una mezcla muy compleja de hidrocarburos, ¿verdad? Y para sacar los subproductos de petróleo, ¿cuáles son esos subproductos de petróleo? A ver, por ejemplo, gas, obviamente que hay un gas hidrocarburo Nafta. en el petróleo, ajá, hidrocarburos livianos, ¿verdad? Por ejemplo, etano, etileno, propano, propileno, Los pesados. además de los pesados, ¿verdad? Está, por ejemplo, el butano. El butano se conoce también como el líquido para encendedores. Butano, pentano. Luego tengo el hexano, octano, octano, nonano y así hasta el 10 que se utilizan como gasolina natural. ¿Por qué? ¿Por qué la gasolina tiene octanos? Para evitar el gas de explosividad, ¿no? ¿No? ¿Y para Resulta, qué? Por sus componentes que son aromáticos. no, la Eso. gasolina no El puede Están octanaje, ramificados. el octanaje de la Ah, no, gasolina ellos tiene que se ver con la craquean parte. Bueno, Genai, perdón, Jordi. el número de carbono. Sí. Jordi se ve que no maneja carro. Profe, el Sí, Ni octanaje tiene que bicicleta ver tampoco. con el Los motor, con la, para las la explosiones gasolina, dentro sí. de los pistones, ¿no? inflamabilidad, algo así. Bueno, aunque aquí hay una materia que se llama refinación y probablemente ustedes la vean como electiva, ¿verdad? En operaciones unitarias 2 se ve como el que lo básico. Jordi, si le metes un aromático al motor de tu carro lo vas a fundir, pal. No va a servir para más nada. No, es que me confundí. Creo que, o sea, la nafta tiene aromáticos, pero La tiene un nafta Profe, no. qué proceso. cruel. ¿Por qué? Ok, les voy a decir, les voy a dar una pequeña clasecita de química orgánica. Ok, cuando uno quema un hidrocarburo lineal, ¿qué es un hidrocarburo lineal? Básicamente uno que tiene una punta y una cola, y una línea de carbono. Ese hidrocarburo lineal, al quemarse, produce dióxido de carbono y agua, básicamente. Y eso está bien. Eso es lo que consume un motor de combustión interna. Los primeros motores de combustión interna se diseñaron para quemar hidrocarburos livianos hasta un cierto límite. Porque a medida que el hidrocarburo, aunque sea lineal, se vuelve grande, cuando, por ejemplo, ya después de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y el moldenguero de hidrocarburos todavía sigue siendo un hidrocarburo lineal, pero ya no es fácilmente combustible. Ya lo que yo llamo fácilmente combustible, un hidrocarburo fácilmente combustible se quemará a aproximadamente unos 250 grados centígrados. La temperatura de un motor de combustión interna no puede exceder ciertos valores, ¿ok? Entonces, para un motor, por ejemplo, hay muchos tipos de motores, pero la mayoría que utiliza gasolina normal no puede quemar aromáticos porque, repito, cuando tú haces la reacción de combustión de un aromático, muchas cosas pueden pasar, empezando con que ese hidrocarburo aromático no se convierte en dióxido de carbono directamente, se convierte en un subproducto que se llama unos hidrocarburos alifáticos. Los hidrocarburos Sí, confundí los alifáticos términos. Creo que para la podemos... gasolina es por alquilación, ¿no? Donde se tiene que Espérate porque usar ya va Jordi, propano. estás mezclando cosas Eso. aquí. Discúlpame, Profe, yo me tengo que retirar. discúlpame. Bueno, ¿Oye? está bien, está bien. Te voy a dejar que investigues, ¿ok? No me voy a meter en esas vainas porque ya veo que están un poco excitados. Primero,
Un hidrocarburo aromático al quemarse producirá cadenas alifáticas, es decir, se convertirá en goma. ¿Qué es una goma? Es ustedes han visto, por ejemplo, la pega de zapatos. Cuando ustedes se llenan las manos con pega de zapatos, que les queda eso pegajoso. Bueno, eso es una goma, es un hidrocarburo alifático. Y resulta que un aromático cuando se quema producirá eso. Y la goma es fatal porque se queda pegada en los pistones y hasta ahí llegó tu carro, mi lindo. Entonces no se puede un hidrocarburo aromático colocar en un motor normal. Hay motores específicos que queman a alta temperatura, por ejemplo las turbinas de reacción, los motores de avión, los diésel turbo cargados, cuyas temperaturas alcanzan dentro del motor 400 y pico grados centígrados, y esos sí pueden lograr hacer combustión completa de casi que cualquier cosa. ¿Okay? Pero estamos hablando de hidrocarburos. Ahora, la pregunta original fue ¿por qué la gasolina tiene octanos? Resulta que el punto de gasolina se tomó como referencia el octano. ¿Qué es el octano? El octano es un hidrocarburo que tiene 8 carbonos, ¿verdad? Ustedes saben, un carbono metano, 2 carbonos etano, 3 propano, 4 butano, 5 pentano, 6 hexano, 7 heptano y 8 octano. Después del octano tiene nonano, decano, etcétera. Entonces, ¿por qué? Resulta que los primeros motores de combustión estaban diseñados para quemar específicamente octano porque ese tiene el puntito exacto de temperatura para producir una mayor cantidad de energía a temperaturas, ¿ok? Termodinámicamente hablando se puede demostrar que liberan una buena cantidad de energía con baja temperatura, relativamente baja, ¿ok? Entonces se diseñaron esos motores para trabajar con octano. Ahora, el octano es relativamente escaso. Sin embargo, hay muchos otros componentes, por ejemplo, carbonos 6, 7, 8, 9 y 10. La mezcla de todos esos hidrocarburos puede dar unas características mejores en términos de rendimiento. Rendimiento es decir, la cantidad de energía liberada por litro de combustible quemado. Entonces, si es octano puro, lo que estoy quemando en mi motor, tendré 100% octano. Sin embargo, como siempre lo que quemo en nuestros carros, etcétera, etcétera, es gasolina mezclada, entonces no es octano puro. Pero dependiendo de la mezcla tendré 95 octanos. Quiere decir que más o menos esa mezcla tiene el 95% de la energía que podría producir el octano puro. También había gasolina, como que las motos utilizan o pueden utilizar gasolina de 91 octanos. Significa que es una mezcla de hidrocarburos con el 91% de la energía producida por un litro de octano. Los motores diésel, si vamos a la misma escala, el diésel es gasolina de alto octanaje. Los motores diésel trabajan con combustibles de un octanaje entre 108 y 109. Eso obviamente que es una mezcla de hidrocarburos que va mucho más allá del simple octano, ¿ok? Porque no puedo tener un 108%, pero es simplemente para llevarlo a la misma escala. Bien, ojo, después de esa pequeña introducción a la parte de refinación, resulta que volviendo a operaciones unitarias 2, las columnas de destilación están diseñadas para, sobre todo las columnas de platos. En una columna de platos, uno teóricamente es posible sacar un subproducto, simplemente porque en ese plato, en cada plato debe haber un líquido.
uno no puede sacar o no debe, mejor dicho, no debe, ni puede, ni es técnicamente recomendable sacar vapor. Lo que se puede hacer es sacar líquido del plato. O sea, ustedes saben, ya espero que tenga eso completamente bien remarcado, que en todos los platos de la columna, de todas las zonas de operación, habrá líquido. Ok, líquido. Es muy importante que haya las dos, tanto líquido como vapor. Así que, bien. Resulta que teóricamente en cada plato se puede extraer una corriente, retirando una porción de líquido, pero ojo, hay que garantizar que ese líquido que estoy retirando sea reemplazado con líquido fresco. Es decir, fíjense, el reflujo en la columna del dibujo de la izquierda, la que tiene la extracción. Si yo estoy retirando un líquido, el reflujo debe ser más del normal. ¿Ok? Rearreglo la configuración del reflujo para garantizar que el líquido que yo retiré de la extracción lateral no me afecte en la performance, en el comportamiento de las zonas de operación, de la zona de operación requerida. ¿Ok? Ojo. ¿Ah? Eso se llama una extracción lateral o extracción de derivados. Hay columnas que tienen, o sea, ya yo dije, que teóricamente por cada plato yo podría tener una extracción lateral, una extracción de algún derivado. En la refinación de petróleo esto es muy común, porque el petróleo es súper complejo. ¿Y cuántos platos hay en una columna de refinación, en una columna de destilación en una refinería de petróleo? 100 y pico. Entonces, simplemente yo ajustando algunos parámetros en la misma columna de destilación, puedo yo tener gas natural en el tope, luego con una corriente de extracción lateral puedo tener nafta liviana, y otra extracción lateral más abajo puedo tener nafta pesada, otra extracción más abajo puedo tener queroseno, otra extracción más abajo puedo tener fuel oil, o lo que llaman gasóleo liviano, gasóleo pesado, gasóleo de vacío. ¿Okay? O sea, muchos subproductos que son valiosos para su propósito. ¿Okay? No solamente los motores simples se abastecen de gasolina aquí. ¿Okay? Los motores de camión, motores diésel. También podría sacar algunos subproductos importantes, solventes para la industria de las pinturas. El thinner, claro, el thinner es una combinación de un producto de la refinería con unos aditivos, pero básicamente es un hidrocarburo. ¿Okay? Los solventes, por ejemplo, aquellos que se utilizan para la limpieza. Algunas grasas especiales también se obtienen de la destilación de ciertas características, de ciertos petróleos con ciertas características. No todos los petróleos son buenos para hacer grasa. Por cierto, las grasas vienen de la esterificación de algunos subproductos, es decir, que tienden a venir primero de una columna de destilación y luego pasar a otro procesamiento petroquímico, ¿verdad? Para lo que llamamos nosotros reacciones de esterificación. Pero eso queda fuera del contexto de operaciones unitarias. Sin embargo, es un buen ejemplo de lo que ocurre después de una columna de destilación. ¿Okay? Las columnas de destilación tienen subproductos que van luego a otras partes. Por ejemplo, la fábrica de grasa. Y no solamente eso, hay por ejemplo todo tipo de aceites minerales, lubricantes. ¿Okay? Y bueno, pare usted de contar. Los productos que son demasiado pesados para la columna de destilación
estamos hablando de una columna que opera a la presión atmosférica, ¿ok? Se llama columna de destilación atmosférica. Los productos que son demasiado pesados para esa columna son llevados a otra columna, se llama de destilación al vacío, en donde debido a la falta de presión, porque obviamente se llama destilación al vacío porque esta opera a menos de una atmósfera de presión, debido a la falta de presión, las temperaturas de ebullición de los productos son mucho más bajas de lo normal. Ustedes saben, el equilibrio termodinámico simplemente es cuando la presión de vapor alcanza la presión dentro de la columna, ese producto se vaporiza y ya, tan sencillo como eso. Entonces, si yo retiro la presión dentro de la columna, opero la columna dentro de un vacío, las temperaturas de ebullición de mis productos van a ser mucho más bajas. Entonces, allí el pequeño detalle. Ven como las columnas de destilación también tienen sus propósitos. Esa que está allí, afortunadamente para ustedes, solamente tiene una corriente destilada, una corriente de destilado adicional. Entonces le voy a poner los nombres aquí. Estaba esperando. Esto sería F, corriente de alimentación, y discúlpenme, esto sería el destilado de 1, esto sería el destilado de 2, y finalmente aquí abajo B o bottoms o residuos. Eso simplificando cosas, ¿ok? Solamente ustedes vieron en las columnas normales solamente tengo una alimentación F, tengo un destilado y un residuo en el fondo. Bueno, aquí tengo 2 destilados. Excelente, ¿no? Ok. Con respecto al otro, a la figura de al lado, a la figura de la derecha, ella no tiene una extracción lateral, pero lo que sí tiene es una alimentación adicional. Ok, ¿cuándo yo puedo tener columnas de destilación de este tipo? Por ejemplo, en un determinado proceso puedo estar trabajando con múltiples corrientes. En una planta petroquímica, por ejemplo, puedo tener una corriente de productos que viene de mi planta de alquilación y una corriente de productos que viene de mi planta de craqueo catalítico. Son 2 plantas diferentes, pero resulta que los productos pueden contener más o menos, quita y pon un poquito, los mismos componentes. Si yo tengo 2 corrientes que tienen los mismos componentes, ¿por qué no utilizar la misma columna de destilación para procesarlos? ¿Ok? Entonces, he allí el por qué una columna de destilación puede tener más de una alimentación. Ustedes pueden decir, y tienen razón, ¿por qué no mezclo las 2 corrientes antes de meterla a la columna de destilación y hacer una sola corriente y ¡pum!, que caiga dentro de las columnas? Disculpen, voy a colocarle algunos nombres aquí. Esto sería F1 y y aquí sería F2. Okay, a ver, F2. Entonces, repito, dirían y tendrían razón en mencionarlo, ¿por qué no agarrar F1 y F2, mezclarlas las dos y meterlo dentro de la columna como una sola corriente F? Es posible, sí, tienen toda la razón, es posible de hacer, solamente que hay un pequeñito detalle, y es aquí la razón por la cual eso no se hace. Se trata de que yo necesito mantener líquido en toda la columna. Les recuerdo, yo dije eso antes, que el líquido debería ser mantenido en todo. Repito otra vez si no lo dije y si no se recuerda.
debo mantener un poco de líquido en todas partes de la columna de destilación. ¿Ok? En todas partes. Ahora bien, si yo mezclara las corrientes F1 y F2, eso puede ser. Pero ¿qué pasa? Yo puedo aprovechar el líquido de la corriente F1 para garantizar líquido, mira, por debajo de F1. Garantizo líquido en todos esos platos que existen ahí. Y simplemente F2 la utilizo para garantizar el líquido en los platos debajo de F2. Entonces, el reflujo, aquí un secreto, el reflujo puede ser menor. Porque el reflujo está hecho para garantizar el líquido, pero como ya yo tengo líquido en F1, entonces puedo bajar el reflujo un poquito así y mi columna va a operar bien sin necesidad de tanto reflujo. Entonces, hay razones, ¿vieron que sí hay razones para eso? Hay otra razón muy importante, razón número 2, por la cual normalmente uno no mezcla estas dos corrientes. Y es por razones de estabilidad estructural. Nosotros los ingenieros químicos normalmente no nos metemos en estas vainas de estabilidad estructural. Resulta que, ¿qué es eso de estabilidad estructural? Resulta que las columnas de destilación se construyen de forma vertical. ¿Okay? Entonces, viene el ingeniero estructural y calcula el peso, ¿ok? Peso de la columna en términos de el acero del que está construido, todos los instrumentos, los platos, las válvulas, no sé qué, todo eso que vaya por dentro, y el peso del líquido que va a soportar esa columna de destilación. Adivinen qué, podría ser peligroso si la columna no está construida adecuadamente. Por el mismo peso de la columna se puede caer. Cualquier viento aquí, no sé qué más bien, viene un terremoto que más o menos mueva la columna y ok, entonces uno tiene que tener en cuenta todo eso. El mismo peso de la columna hace que sea inherentemente o estructuralmente inestable. Entonces yo necesito aprovechar el líquido que voy a suministrar ahí como que para estabilizar un poco, distribuir el peso de tal forma de que no haya un desbalance. ¿Cuándo puede haber un desbalance? Por ejemplo, si yo mezclo las corrientes F1 y F2 y ese líquido lo meto todo en el mismo plato, ¡ouch! Puedo estar causando una inestabilidad estructural que pueda llegar a tumbar mi columna. Entonces todo eso hay que calcularlo, hay que determinarlo. Nosotros los ingenieros químicos como tal, lo que podemos hacer es hacemos los cálculos así como está, y el ingeniero estructural ya tendrá la última palabra en decir, por ejemplo, nosotros podemos trabajar en colaboración. El ingeniero estructural dice, aquí en esta parte tienes demasiado peso, puedes bajarle un poquito a la cantidad de líquido que hay en la columna, y tú dices, ok, le vamos a bajar un poco de líquido, vamos a dividir la corriente de alimentación en dos y pongo una alimentación aquí y una alimentación allá. Entonces todo el mundo contento y feliz. Ok, disminuye el peso que soporta una determinada columna en un punto y distribuyes las cantidades de líquidos mejor en la columna. Entonces están viendo que hay razones técnicas desde el punto de vista de ingeniería para preferir dividir las corrientes en más de una alimentación cuando esto fuese posible, por supuesto. Ok, entonces el lado de la izquierda tiene una alimentación, dos extracciones, y la columna de la derecha tiene dos alimentaciones, una extracción en el tope. Y abajo, ¿qué tiene? ¿Por qué esa columna de la derecha no tiene un hervidor? ¿O es que fue que me equivoqué yo a la hora de dibujarlo? ¿Hay columnas sin hervidor? Se quedaron así como que... ¿Hay
o no hay columnas sin servidor? La respuesta es claro que hay No. columnas. Hay columnas, Valeria, hay columnas. Sí, profe. ¿Qué? Ajá, Génesis. No. Usted no dijo No que en tiene. el condensador parcial ahí se devuelve vapor, me imagino que es por eso. ¿Se devuelve vapor? No se devuelve vapor. Perdón, se sale parte de vapor y vuelve líquido. No, Ajá. me confundí. Te confundiste. Ya volví otra vez a lo Ok. que quería decir. Sí, sí. Ok. ¿Por qué? Lo que tengo que garantizar en una columna de destilación es que haya vapor y líquido en todos los platos, ¿correcto? Por favor, grábense. Debe haber vapor y líquido en todos los platos porque si no, no hay contradifusión equimolar. Recuerden que eso fue lo primerito que estudiamos, el proceso de molar overflow en inglés, molar overflow. En algunas partes en español dice derrame molar constante, se parece horrible. Contradifusión equimolar nosotros lo llamamos. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando la corriente de vapor y líquido están en contacto. Si uno de los platos en la columna no tiene vapor y líquido, es decir, si no hay las dos fases, no hay contradifusión equimolar y ese plato está ahí de adorno, no hace nada y eso no puedo permitirlo, ¿ok? Porque los platos, las columnas se diseñan para que cada plato haga una función. Ahí no hay platos de más, ahí no hay platos de adorno. Cada plato debe cumplir un proceso de separación. Cada plato debe llevar su líquido y su vapor. ¿Okay? El hervidor, ¿para qué me sirve? El hervidor me sirve para garantizar vapor en el fondo, en la zona de operación de agotamiento, ¿correcto? O sea, que si yo encuentro otra forma, repito, si encuentro otra forma de garantizar vapor en el plato del fondo, no necesito un hervidor. Ajá, ¿y aquí cómo lo va a garantizar? Entonces, fíjense en el diagrama de la derecha. Resulta que esa columna de destilación tiene dos alimentaciones, pero también tiene un condensador. ¿Condensador de qué tipo? Parcial. Parcial, pero no tiene hervidor. Tiene en el fondo una alimentación de vapor. Vamos a ponerlo aquí. Okay. Vamos a ponerlo aquí y esto sería... perdón. Normalmente en los libros ustedes van a encontrar el vapor con la letra S, es por steam. Steam es la palabra en inglés que corresponde a vapor. ¿Okay? Vapor, S. Esto se usa específicamente, por ejemplo, cuando estoy utilizando destilación por arrastre con vapor. Ustedes que están viendo físico-química, ¿ya hicieron esa práctica, la de destilación por arrastre con vapor? ¿No? Deberían hacerla. No, profe, uno. Deberían hacerla pronto. Esa es una práctica bonita, que es simplemente que yo genero un poco de vapor, lo meto en mi columna de destilación para que arrastre los componentes volátiles junto con el vapor, luego condenso todo y recupero. ¿Saben para qué se utiliza la destilación con arrastre con vapor? Para obtener aceites esenciales. Por ejemplo, los aceites esenciales de flores. Se utiliza la destilación con arrastre de vapor. ¿Okay? Aceite de naranja, de limón, aceite de cítricos en general, destilación con arrastre con vapor. ¿Okay? Y se utiliza eso así porque destilarlos de forma normal requerirá un gasto calórico muy alto y además que se corre el riesgo de desnaturalizarlo, es decir, sí, lo destilo, pero para destilarlo necesito temperaturas
de 200 grados centígrados, y a esas temperaturas simplemente los aceites esenciales, más allá de esa temperatura, se van a degradar y ya no me sirve para nada. Entonces no puedo destilarlo porque su presión de vapor es demasiado alta, es decir, su temperatura de ebullición es demasiado alta. No puedo destilarlo de forma normal. Entonces lo destilo con esta técnica, destilación por arrastre con vapor. ¿Okay? Se utiliza mucho, por ejemplo, en la industria farmacéutica. Ustedes saben que las medicinas, para purificar las medicinas hay un montón de procedimientos. Pero si es, por ejemplo, si es destilable a cierto grado de temperatura, no lo voy a hacer por una destilación normal. Tendría que hacerlo por esta técnica, porque es la más amigable, podemos decirlo así, con productos biológicos, ¿ok? Para no degradarlos con la temperatura. Entonces, ¿hay alternativas alrededor? Sí, hay alternativas alrededor, y es esta, destilación por arrastre con vapor. Y también tenemos que hacer, pero esto sería para el problema 5. El problema 4, que voy a poner a disposición de ustedes esta noche, en cuanto termine de pensar, en cuanto termine de pasarlo en limpio, es básicamente igual a la figura de la izquierda. Una columna de destilación normalita. Después voy a grabar el video explicando cómo se hace en esos casos. Y ese sería el problema 4. Y para la otra semana les pondré a disposición el problema 5. El problema 5 es igualito a la figura de la derecha, con 2 alimentaciones y en lugar de hervidor, una alimentación con vapor en el fondo. Y también tendré que explicarle en un video cómo hacer para trazar las rectas en la zona de operación en esta clase de cosas. Entonces voy a, disculpen, de aquí solamente hay de, y también hay fondos. Entonces, ¿qué es esto? Va. Guardo. Bien, entonces si yo quisiera ser un poco malvado, quisiera ser un poco más malvado que Pero no lo es. Ay, Emma, ustedes se imaginan, Profe, no se ríe así, porque usted se ríe así y nos da miedo. pero qué miedo, muchacha. Miedo sería si, por ejemplo, yo al reírme, si me salieran 2 colmillos. Ahí sí asústate, cágate de la risa. Pero no, no, ¿por qué? ¿Por qué no? Ya te estoy diciendo que te voy a explicar cómo se va a hacer, ¿ok? Para nada. Esto, ustedes se imaginan una combinación entre los dos, una columna de destilación que tuviese un condensador parcial, además 2 extracciones, además 2 alimentaciones y además vapor vivo por el fondo. Problema nivel Z. Ay, profe. Bueno, pórtense bien, porque ese problema lo tengo yo por ahí, lo saqué creo que 2 veces, porque los muchachos me pedían recuperativo. Imagínense, recuperativo de esta vaina, no puedo ser. Entonces, ¿quieren recuperativo? Bueno, vamos a hacerlo, y le saco el problema ese monstruoso. No me pidieron más nunca recuperativo. Y yo no sé por qué, el problema era muy Bueno, como eso vale por un recuperativo, entonces nos hace esos 2 ejercicios que faltan y ya. Bueno, pero están separados, pues no son tan difíciles, porque ya hicieron uno. Ya hicieron el que es sencillito ahí, una alimentación, una extracción por arriba y una extracción por abajo. Ese problema, para mí no tiene chiste, porque ese problema es lo más fácil entre los fáciles. Cuando el problema es desafiante, que uno tiene que ponerle cabeza al asunto, tiene que ponerle seso, materia gris, pensarlo, soñarla, que te dé pesadillas. Después, cuando lo resuelves, dices, y yo tenía miedo de esto, pero qué tontería. Es como
ahorita asustarse de las películas del exorcista. Hay muchas cosas que dan más miedo todavía. Por cierto, yo me asustaba mucho de las películas del exorcista, pero ya hasta me dan risa. Ah, mira, el diablo se la poseyó, no puede ser. ¡Qué tonto! Ok, nah. Entonces, cuando ustedes en el futuro vean columnas de destilación de este tipo, en su materia, qué sé yo, diseño de plantas, en la tesis, en lo que sea, en las técnicas de simulación que salgan columnas de destilación de esta calaña, y usted dice, ay, vea, se la poseyó el diablo, tiene dos, tiene dos extracciones, dos alimentaciones y condensado por ser. Y se van a reír. Ah, eso ya no tiene gracia. Es demasiado fácil, porque el simulador lo hace todo por usted. Bien, entonces vamos a dejarlo hasta aquí, voy a dejar de grabar. Si tienen alguna pregunta. Yo tengo una pregunta boba, pero es una pregunta que siempre me he preguntado. Dale. ¿Cómo uno va a manejar columnas de destilación? Porque yo vi una foto en internet y son grandísimas, que por sistema automatizado o algo así. ¿Cómo qué? Otra vez, pregunta de nuevo, ¿cómo? Que cómo uno como ingeniero va a manejar esas columnas, o sea, porque yo vi son grandísimas, o sea, por una foto que vi, que por sistema, computadora, automatizado, que Sí, por supuesto. Uno no puede, una sola persona no puede manejar una columna de destilación. ¿Ok? No se puede. Siempre hay un sistema de control automatizado y centralizado, porque no es solo la columna de destilación. Si fuera solo la columna de destilación, ajá, uno se bandea allí. Pero es que la columna tiene un montón de cosas después de la columna. Inclusive puede haber más de una columna. Normalmente hay entre 3 o 4 columnas en una planta. Y hay sistemas de control que aquí en Venezuela, nosotros, la mayoría de las plantas petroquímicas, por ejemplo, Pequiven, Química Benopo, y por ejemplo, la petroquímica de Oriente, la petroquímica de Morón, la petroquímica del Tablazo, las refinerías de Cardón, la refinería de Amuay, la refinería del Palito, la refinería de Bajo Grande. Muchas de esas refinerías tenían contratos de licencia con una empresa canadiense que se llamaba SCADA. Esa empresa canadiense es la más grande del mundo en términos de control automatizado de plantas industriales. Ellos tenían su sistema patentado, sistema SCADA. Entonces, cuando tú entrabas, yo fui varias veces, cuando tú entrabas al panel de control de la planta en sí, decía ahí grande, en la pantalla, sistema SCADA, control automatizado, centralizado de plantas, y tenías el plano, ¿me entiendes? El plano grandísimo. Y en la misma pantalla aparecían todos los numeritos. Cuando me refiero a numeritos, son las variables que están controlando, si estaban controlando flujo, temperatura, presiones, composiciones, si tenían un analizador en línea, etcétera. Estaban controlando todo, desde si una válvula estaba abierta o cerrada y cuánto estaba abierta o cerrada, hasta cosas tan tontas como las presiones en el vapor que salían de un sistema de condensado. Entonces, todo. Y el sistema de control no lo hacía uno lo que hacía el ingeniero de controles, el responsable de la planta o el operador de la planta, lo único que se encargaba era de, vigilar esa bichita de ahí. Si había un error o si había una variable fuera de especificación, el operador llamaba al que tomaba las decisiones en la planta a ver qué era lo que él tenía su manual de procedimiento, ¿verdad? Su manual de procedimiento indica, por ejemplo, en la columna de destilación, la temperatura en el fondo debería ser, voy a poner un número, 300 grados centígrados. Y el sistema de control tiene un sensor de temperatura allí. Y dice que ahorita la temperatura está en 290 grados centígrados. Algo está pasando. Se prende un bombillito, una lucecita roja en la pantalla de control. Se prendió, pum. El ingeniero de panel de control
el que está responsable allí. Por cierto, había un ingeniero responsable de la planta 24 horas al día, es decir, terminaba un turno, tenía que estar el otro ingeniero que lo iba a reemplazar ahí. El panel de control nunca podría quedar sin vigilancia, ¿ok? Siempre tenía que ver un humano que estuviera el ojo pegado allí. Ahora con la inteligencia artificial no sé si esa vaina haya cambiado, pero espero que no, ¿ok? El humano responsable debe estar pendiente de que cualquier cosita fuera de lo normal debe ser reportada. ¿A quién? Al gerente por lo menos, y al que toma las decisiones en ese caso. Y el que toma las decisiones entonces analizará el problema y dirá, bueno, esto se resuelve así, Y por supuesto, el que toma las decisiones es el chivo, es el que más sabe de todo eso. Normalmente, en el caso de las temperaturas de las columnas, cuando bajan, es porque en el hervidor hay poco flujo de vapor y eso se solventa fácilmente. Simplemente el responsable de planta dice, suministren más vapor al hervidor, y empieza a subir otra vez la temperatura hasta que alcanza su valor de diseño. Ya no 290, sino lentamente sube hasta 300 grados centígrados. Y así, algo por el estilo. Hay muchas cosas, ¿ok? Empezando por allí. Otra cosa es que una planta es algo muy complejo, porque aquí solamente estamos viendo una pequeña parte, que son las columnas de destilación, pero hay muchas otras cosas, ¿ok? Cuando uno, si quieren de verdad saber de qué están hechas las pesadillas de los ingenieros, váyanse a una planta cuando están de parada. Una parada de planta es una cosa pa' loco. Es como resolver un sudoku nivel 5, una vaina así. Uno no puede, ¿verdad? No puede mover una cosita aquí sin que te afecte otra cosita allá. A veces uno tiene que jugar con las dos cosas al mismo tiempo para hacer una parada de planta de forma segura. Una parada de planta mal hecha puede ser catastrófico, puedes estallar toda tu planta. Y bueno, tú dices, bueno, estalló, pero igualito la íbamos a parar, ¿cierto? Qué locura. Y la otra cosa cerca de las pesadillas de la ingeniería es el arranque de una planta que estaba parada. Eso es una cosa súper compleja. Sin embargo, se puede hacer con más tiempo y calma, pues. O sea, no arrancar todo al mismo tiempo porque es imposible. Arrancas primero una parte y una vez que esta parte ya está más o menos estabilizada, empiezas a arrancar otras partes por aquí y empiezas a jugar con eso de tal forma de integrar. Y cuando estas ya están integradas, arrancas una tercera cosa por allá. Entonces, una planta que tenga múltiples equipos, múltiples problemas, etcétera, arrancarla, una vez me dijo alguien, yo nunca trabajé en una refinería, una vez me dijo alguien que trabajó en la refinería de Amuay, en Falcón, que arrancar esa planta luego de una parada tardaba un mes para más o menos tener todas las variables de regreso a sus variables tradicionales, o sea, a sus variables normales de operación. Y durante ese mes, obviamente que los equipos estaban funcionando, pero no había producción ninguna. ¿Okay? Cero. ¿Cómo hago yo eso? Bueno, en laboratorio, ustedes ven laboratorio de operaciones unitarias 2, ¿cierto? En laboratorio de operaciones unitarias 2 hay una práctica que se llama destilación a reflujo total. ¿Ustedes saben lo que es reflujo total? Yo creo que lo dije una vez. El reflujo total es cuando no hay destilado. Todo el condensado que sale del condensador se regresa a la columna en forma de líquido. Ahora, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de hacer eso? Se iba a preguntar. ¿Cuál es la idea de hacer el reflujo total? Resulta que eso es un procedimiento estándar a la hora de arranque y parada de planta. Porque mientras yo tengo la columna de destilación en reflujo total, no hay producción, o sea que no hay aguas abajo,
pero estabilizo. La idea de hacer el reflujo total es estabilizar las condiciones de operación de mi planta. ¿Okay? Un reflujo total implica que no hay destilado. Si no hay destilado, no hay producto de fondo tampoco. ¿Okay? Tampoco hay alimentación. Cargo es como hacer una destilación batch con una columna gigante. ¿Okay? ¿Y para qué es eso? Primero en un arranque. Si yo voy a arrancar una columna de destilación nueva, no puedo inmediatamente, ay no, que entró y de una vez, que va. Tengo que estabilizar todas las variables, temperaturas, presiones dentro de la columna para entonces lentamente ir sacando productos destilados. Ok, o sea, reflujo total implica que no hay D, sino que todo el líquido se regresa a la columna y se usa en esas propiedades, en esas características, en esas situaciones donde hay parada de planta. Si ya mi columna de destilación está en producción y la voy a parar por mantenimiento o por lo que sea, lo primero que hago es cerrar el destilado y colocar la columna en reflujo total. Okay. También cierro el fondo, coloco el evaporador parcial, el revidor parcial a funcionar, ¿verdad? Entonces no hay destilado, no hay residuo, no hay alimentación, y ahí lentamente puedo ir apagando sistemas. Apago esto, apago el otro, apago la bomba de aquí, apago la cosita de allá, apago los sensores de presión, apago los sensores de temperatura, voy disminuyendo el flujo, voy disminuyendo el vapor del hervidor para que haya menos vapor, y una vez que haya poquito vapor, entonces cierro la parte del condensador para que haya menos flujo, y así sucesivamente. Al final apagué la columna de forma segura, por favor. No es que la columna de destilación no es un bombillo que yo pasé un switch y ¡pum! Ahí se apagó. No, para nada. Por favor, no cometan esa locura. Ok. Y ¿qué más iba a decir yo? Que después no digan esos alumnos fueron del profesor Douglas. Sí, se explotó la refinería. ¿Por qué? Porque estaba Emma ya metida en el panel de control. Ay, Dios mío, ¿qué hizo, muchacho? ¿Quién te enseñó a hacer eso? Ay, no, que yo quería parar la planta, porque ay, muchacho. Bueno, no. Entonces, por favor, siempre tengan en cuenta la parte de seguridad en todo. La seguridad de ustedes, la seguridad del proceso y la seguridad de lo que esté alrededor de la planta. ¿Ok? ¿Se acuerdan ustedes que hace años, 2010, algo así, 2009, explotó una cosa así en la refinería de Cardón y voló una cuadra de unas casas que estaban al lado de la refinería y hubieron un pocotón de muertos? Sí, profe, yo recuerdo eso. Ajá, entonces Sí. mucho cuidado a la hora de esto, ¿ok? Siempre tengan en cuenta esto. Si van a poner fuera de actividad un cierto proceso o equipo, siempre tiene que ser gradual, nada de ser brusco ni nada por el estilo, porque lo que hago por aquí sale por allá. Como dice la canción, es el cuero seco. Si lo piso por un lado, por el otro se levanta y entonces allá se fue. Si yo apago algo, si apago una bomba o apago un esquema de control, resulta que puedo tener una variable o una sobrepresión en el sistema y esa sobrepresión me vuela pesada. Entonces, mucho cuidado. Por eso es que necesitamos gente aquí que tenga experiencia. Así que, por favor, gradúense rápido. Voy a hacer lo que pueda por ustedes. Pero no quiere decir que las voy a dejar ir sin darle esta charlita de seguridad. Ok. Bien, ¿alguna otra pregunta? Profe, la tarea 4 sería de la columna que está, lo que pasa es que no se A señala, la la primera. izquierda. Sí, la que tiene dos extracciones. Ujú. Y la tarea 5 sería la segunda, que La que tiene tiene dos alimentaciones y vapor por el fondo. y vapor por debajo. Sí, Pero usted va a grabar, ¿verdad? Una explicación por supuesto. Por supuesto. Ahora No es tan tengo... malvado así. No, 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 no. Para nada. Primero la explicación de cómo se hace y después
Entonces ahí sí les dejaría el... Profe, ¿y cuándo la enviaría? ¿Cuándo la enviaría? Bueno, primero déjame grabar los videos porque no los he grabado. Ah, ok, ok. Entonces probablemente ahorita se me vaya la luz. No sé por qué no se me ha ido. Pero cuando tenga un chance, probablemente me pare como a las 3 de la mañana a grabar los videos. Miren, este muchacho se hace así, 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 no sé qué más. Y se los dejo colgados en el, o en el Classroom o lo envío por el WhatsApp, los links, para que vean cómo va. Y bueno, anunciaré, bueno muchachos, ya está disponible el Classroom para que descarguen la tarea número 4 del problema de destilación que ya ustedes Ok. Ok, Profe, profe. nada de unir columnas. saben. Pórtense bien. Sí. Profe, recuerde si ve al profesor Charlie. Lo del, Preguntar. lo del intensivo, sí, Pregun- lo sí, tengo Sí, preguntar presente. profe, cómo va su tenga examen. misericordia de nosotros. Lo tengo presente. Por favor. Bueno, entonces dejo de grabar. Ya va. Que pasen todos una feliz noche. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Ahí. Chao.